Muy bien, pues buenas tardes a todos los que estáis en la sesión europea. Buenos días a los que estáis levantándoos en Latinoamérica y buenas noches si queda alguien despierto desde alguna región de Asia. Mi nombre es Alberto Muñoz, como sabéis, profesor de Economía Aplicada y Estadística de la UNED, fundador también del portal xtrader.net y hoy vamos a descubrir una nueva criptomoneda aquí en FX Street. Ahí tenéis el logo. Todos habéis visto, me imagino, el título de la sesión, así que no es ningún secreto que hoy vamos a descubrir el proyecto denominado Avalanche o Avalanche, como queráis, ¿no? O Avalancha traducido al español. Entonces, bueno, seguramente muchos de vosotros, los que me estáis oyendo, me veis luego en diferido, tenéis la idea de que Avalanche es un proyecto de tipo DeFi, de finanzas descentralizadas. Bueno, pues en este webinar vamos a ver que no es así y que Avalanche promete y mucho y que es mucho más, vamos, no tiene de hecho nada que ver con proyectos de finanzas descentralizadas, sino que lo contrario, los proyectos de finanzas descentralizadas corren o se ejecutan sobre Avalanche. Dicho esto, bueno, vamos a ver un poquito la historia, los orígenes de este proyecto. La criptomoneda y el proyecto Avalanche son creados por Emin Gün Sirer, informático turco-estadounidense, que es fundador de la compañía Avalabs y también es profesor asociado en la Universidad de Cornell, ¿vale? Entonces, bueno, en junio de 2020 Min Gun Sirer lanza el white paper de Avalanche, ¿vale? Sí es cierto que a pesar de que el white paper se publica en junio de 2020, la idea de Avalanche ya estaba en la cabeza de este hombre mucho antes y de hecho su compañía Avalabs ya había recibido inversión privada para este proyecto en febrero de 2019 y en junio de 2020. En total recaudó 6 millones en la primera ronda y 12 en la segunda. En total 18 millones de dólares solo de inversión de capital, digamos, de riesgo privada, ¿vale? Que ya, entre otras compañías, pues están Andreessen Horowitz, Initialized Capital y Polychain Capital, ¿vale? Tiene un fuerte respaldo ya de entrada entre 2019 y 2020 de compañías privadas especializadas en el sector cripto. Pero bueno, es en junio de 2020 cuando se lanza el white paper y en julio de 2020, es decir, prácticamente hace un año, un poquito más, se lanza la ICO, la oferta de, de coins, ¿no? O de tokens, dependiendo de lo que se ofrezca. En este caso son más bien tokens. Pues se lanza la ICO en julio de 2020 y logran vender todos los tokens emitidos en un solo día recaudando un total de 42 millones de dólares. Por tanto, 42 millones de dólares de la ICO más 18, en total 60 millones de dólares de financiación que contaba ya Avalanche hace un año para arrancar el proyecto. Y bueno, ¿qué es lo que tiene de especial Avalanche? ¿Qué es lo que hace diferente del resto de criptomonedas y de proyectos relacionados con criptos? Pues básicamente que va a permitir, o permite, mejor dicho, la ejecución de contratos inteligentes a alta velocidad. Ahora sobre esto veremos más detalle. Bueno, aquí tenéis un cuadro comparando, para que os hagáis una idea, aunque luego lo haremos más en detalle, pero fijaos, comparado con Bitcoin, pues mientras que Bitcoin es capaz de procesar 7 transacciones por segundo, pues Avalanche puede superar las 4.500 transacciones por segundo. Y además en tiempos es mucho más rápido también, de tal forma que una transacción en Bitcoin puede tardar en confirmarse a veces hasta 60 minutos, si hay mucha congestión en la red. En el caso de Ethereum podéis ver ahí 6 minutos. Polkadot en 60 segundos. Polkadot en este sentido es rápido, es bastante rápido, pero es que Avalanche procesa una transacción en menos de 2 segundos. Entonces podéis fijaros y ver bueno, realmente Avalanche es muy, muy potente y además funciona sobre Proof of Stake, ¿vale? Entonces, bueno, supera pues eso, a Bitcoin, a Ethereum, a Polkadot. También, por supuesto, estaréis pensando, y a Visa, que es uno de las compañías representativas, ¿no? Del mundo del dinero electrónico de tipo fiat. Bueno, pues también supera a Visa, por cuanto Visa procesa, si no recuerdo mal, unas 1.700, 2.000 transacciones por segundo. Avalanche estamos diciendo que supera las 4.500 transacciones por segundo. Entonces, como podéis imaginaros, es un proyecto bastante, bastante prometedor en este sentido. Ahora sí, características del token
que hace funcionar este ecosistema, el ecosistema Avalanche. El token se llama AVAX. AVAX es el código de este token y ocupa actualmente el proyecto el puesto número 11 en CoinMarketCap, ¿vale? Con una capitalización de 16.152 millones y lleva cotizando en el mercado desde septiembre de 2020, es decir, lleva un año en estas fechas, se cumple un año aproximadamente que lleva Avalanche negociándose en diferentes mercados. Es una cripto o un token, según como lo queramos ver, de tipo deflacionario, porque tiene una oferta máxima establecida en 720 millones de AVAX, de los cuales ya se han emitido y están circulando en el mercado 220 millones. Además, AVAX comparte una cosa que otras criptomonedas ya empiezan a implementar, empezando por Ethereum. Ethereum, como sabéis, al implementar el protocolo EIP 1559 está quemando parte de las comisiones de las transacciones. Ya sabéis que la quema consiste en retirar tokens del mercado y enviarlos a un wallet donde se inutilizan. La práctica es hacerlos desaparecer. Bueno, pues Avalanche también tiene este mecanismo de quema de tokens incorporado a su protocolo, a su sistema, de tal forma que va eliminando esas comisiones de transacción completamente para reducir el suministro circulante con el tiempo. Es una forma, digamos, de retrasar, de hacer más lenta la llegada al tope máximo establecido de 720 millones. Y bueno, si queréis comprar o negociar Avalanche, pues que sepáis que podéis encontrarla en los exchanges más importantes, sobre todo se negocia por volumen en Binance, en Huobi, en Qcoin, en Gate.io y en Bitfinex. Estos son los principales mercados donde se negocia AVAX. Muy bien. Dicho esto, ¿cómo funciona Avalanche? ¿Dónde está el truco, no? ¿Por qué es tan rápida? Bueno, pues os voy a intentar explicar un poquito cómo funciona exactamente Avalanche y por qué es un proyecto muy prometedor. No en vano, fijaos, en menos de un año, o sea, un año que se va a cumplir ahora, se ha colocado en el puesto número 11 de CoinMarketCap. Por algún motivo tiene que ser. Bueno, pues en el caso de Avalanche, es una blockchain, como ya sabéis, como podéis imaginar, mejor dicho, de tercera generación, rápida y escalable. Recordad que la blockchain de primera generación es la de Bitcoin, la segunda generación sería Ethereum y la tercera ya serían los proyectos como Avalanche, Cardano, Solana, etcétera, ¿no? De hecho, Avalanche compite precisamente con estos dos que acabo de mencionar, ¿no? Con Cardano y con Solana, porque pretenden de alguna manera quitarle el trono a Ethereum en la ejecución de contratos inteligentes. Em, ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el esquema de funcionamiento de Avalanche? Bueno, pues tenéis que pensar en una plataforma que está compuesta por miles de subredes. En este sentido, recuerda un poquito a Polkadot, ¿no? En su funcionamiento. Entonces, digamos que puede considerarse como una especie de red interoperable heterogénea de muchas blockchains, ¿vale? Pensad que como puedes desarrollar proyectos sobre Avalanche, igual que los puedes desarrollar sobre Ethereum u otros sistemas de ejecución de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, pues en el caso de Avalanche también puedes tener muchas blockchains ejecutándose sobre la blockchain principal. Cada subred, por supuesto, puede tener su propia estructura de tokens y de comisiones, ¿vale? Y también se puede hacer que haya staking de esos tokens que se generen dentro de Avalanche y que las transacciones se paguen tanto en el token AVAX como en stablecoins o incluso en el token que el desarrollador del proyecto que esté ejecutando el proyecto sobre la red de Avalanche pues haya creado, ¿no? Entonces, en este sentido, es similar a estos proyectos que comentábamos como Cardano, Solana, Ethereum, etcétera. Pero fijaos, aquí empiezan las cosas a ponerse interesantes, porque Avalanche ha pensado, ¿vale? El señor Gunsirer, pues ha pensado, dice, bueno, ¿cuál es actualmente el estándar, ¿no? Lo que digamos que tiene mayor importancia en el mundo de los contratos inteligentes, pues es el hecho de que la mayor parte de las aplicaciones hasta la fecha se han desarrollado utilizando el lenguaje Solidity, que como sabéis es el más utilizado para ejecutar contratos inteligentes, o sea, para programarlos, ejecutarlos en la Ethereum Virtual Machine. Entonces dijeron en Avalanche, bueno, lo que tenemos que hacer es que sea nuestro proyecto totalmente compatible con Solidity, con este lenguaje de programación, de tal forma que sea muy sencillo portar, es decir, trasladar de Ethereum a Avalanche cualquier aplicación que hayamos desarrollado utilizando Solidity originalmente, ¿vale?
De este modo, bueno, pues cualquiera puede trasladar y crear también, ¿no? Trasladar tanto lo que yo tenga hecho ya en Solidity como desarrollar nuevas aplicaciones utilizando este lenguaje o también otros como Go o JavaScript que actualmente también lo soportan Avalanche, ¿de acuerdo? De tal forma que, bueno, en este sentido es bastante abierto. Digamos que tenemos ya tres lenguajes bastante extendidos para crear contratos inteligentes y aplicaciones sobre Avalanche. Ahora bien, ¿por qué es tan rápido Avalanche? Bueno, pues el motivo por el cual procesa tantísimas transacciones por segundo y lo hace además muy rápidamente es porque divide toda la ejecución de las transacciones en tres blockchains de los que dispone. Entonces, hay una primera blockchain dentro de Avalanche denominada P-Chain o Platform Chain, que esa es la responsable de gestionar el staking, coordinar a los validadores de la red y crear subredes personalizadas. Es decir, digamos que la parte de gestión de la validación y del staking está en una blockchain. Luego, por otro lado, está la exchange o exchange chain, ¿vale? Esta se utiliza para crear e intercambiar activos digitales. Y esta blockchain, ahora sí que lo podemos decir, es la clave por la que muchos proyectos de DeFi, de finanzas descentralizadas, han acudido a Avalanche para lanzarse, porque ya tienen una blockchain dedicada para la creación de intercambio de activos digitales. Así, en esa blockchain pues, se pueden crear y acuñar activos digitales inteligentes, tales como stablecoins, tokens de utilidad, tokens no fungibles, wrap tokens, que ya sabéis que son esos tokens que envuelven a un token que está ya externamente en nuestra blockchain y lo representamos digitalmente en nuestra blockchain, aunque pertenezcan a diferentes proyectos, ¿vale? Eso sí, para participar en la Exchange Chain, a los desarrolladores que quieran hacerlo tienen que pagar una cuota en AVAX para entrar, que luego posteriormente es quemada. O sea que de alguna manera tampoco se benefician demasiado o se aprovechan, digamos, de estos pagos, ¿no? Porque al final son inutilizados. Y por último, hay una tercera blockchain, una tercera pata dentro de Avalanche, que es la C-Chain o Contract Chain, ¿vale? Que esta es la que va a permitir o permite la ejecución de aplicaciones descentralizadas, de DApps, ¿vale? Como decíamos, 100% compatible con las herramientas de desarrollo existentes ya para Ethereum, ¿vale? Pero con la gran ventaja de tener mayor rapidez y menores comisiones. Por tanto, repetimos, tenemos tres blockchains, una que se ocupa de toda la gestión de transacciones, staking, etcétera, otra enfocada al desarrollo de activos digitales y tokenización y una tercera dedicada a la ejecución de aplicaciones descentralizadas. Entonces ya solo por esto digamos que se distribuye mejor la carga de trabajo y esto ayuda a que todo sea un poquito más rápido. Pero aún hay más. Aún hay más. El mecanismo de consenso de Avalanche hace que todavía esto vaya más rápido. ¿Y por qué? Pues ahora lo vamos a ver. Fijaos, protocolo de consenso de Avalanche viene de una familia de protocolos denominada tipo Snow, ¿vale? Y para aquellos que sepan un poquito de informática o quieren profundizar, basta con que busquéis en Google protocolos de tipo Snow y ahí os aparecerá una lista y de donde vienen todo este tipo de protocolos de consenso. Y básicamente lo que hace es combinar, por un lado, las mejores propiedades que tienen los consensos de tipo Nakamoto, es decir, básicamente el algoritmo desarrollado por Satoshi Nakamoto para Bitcoin, que es muy robusto, eso es cierto, y muy descentralizado, pero a cambio, claro, le falta lo que tienen los protocolos de consenso clásicos, aquellos que trabajan sobre prueba con tolerancia a fallos bizantinos, ¿vale? Los PBCT que os pongo ahí que en esos casos son protocolos muy rápidos, con alto rendimiento y con gran eficiencia energética, cosa que no tienen el Proof of Work de Satoshi Nakamoto. Entonces, juntando ambas patas, Avalanche crea un protocolo de consenso que lo que hace es validar las transacciones y generar los bloques de la siguiente manera que os voy a comentar. Fijaos que lo que se hace en Avalanche básicamente es realizar votaciones repetidas por submuestreo aleatorio. Es decir, se eligen validadores consultando a múltiples grupos de validadores de forma aleatoria, ¿vale? Y eso sí, se pondera el peso de su peso en la votación, digamos,
teniendo en cuenta el importe depositado de tokens AVAX en el nodo, haciendo staking, ¿vale? Y luego, a su vez, cada validador consulta una pequeña muestra aleatoria de los demás participantes en cada ronda. Es decir, lo que hacemos, digamos, es que se lanza, aquí os lo cuento un poquito más en detalle, los validadores, para empezar, están siempre a la escucha, pero están en un modo de bajo consumo, es decir, no están procesando transacciones. Si en algún momento les llega alguna transacción porque el sistema se la asigna, la reciben y deciden si votan a favor o en contra. Si está todo correcto en la transacción, pues votarán a favor. Si detectan alguna cosa errónea, pues votarán en contra. Entonces, este proceso se realiza de forma secuencial, realizando múltiples, digamos, lanzamientos de transacciones a múltiples validadores que deciden si votan o no y trasladan la cuestión aleatoriamente a otros nodos también, ¿vale? Entonces, bueno, esto está muy bien porque acelera mucho el proceso. Es decir, no toda la red ni el 51%, no. Tiene que ser nodos aleatorios seleccionados, ¿vale? Los que confirmen la transacción. Y aquí lo que diferencia a Avalanche del resto de protocolos de consenso es la rapidez con la que se realiza este recuento de votos. Es decir, digamos que se disemina muy rápido las transacciones, se hace en grupos muy pequeños de forma aleatoria, ¿vale? Lo que permite que digamos, la toma de decisiones sea muy rápida, no tienes que esperar a que todo el mundo te conteste, sino que simplemente seleccionas unos pocos aleatoriamente, esos se expresan en consulta a otros grupos aleatorios y después hace el recuento de votos automáticamente. Y todo esto es lo que dota de gran rapidez a Avalanche cuando ejecuta su protocolo de consenso. Entonces, sumando ambas patas, que tenemos tres blockchains que se ocupan de diferentes tareas y que la forma de validar las transacciones se realiza utilizando este submuestreo aleatorio de nodos, pues permite hacer todo de manera bastante rápida y bastante eficiente. Aquí os he puesto un pequeñito esquema donde podéis ver, fijaos, voy a sacar un momentito el puntero, vamos a ver. Entonces, fijaos, aquí es el esquema un poco de cómo funciona el consenso de Avalanche. Se emite una transacción, ¿vale? Es decir, es el usuario el que lanza la transacción a la red, ¿vale? Si no, la red está quieta y no está haciendo nada. El validador recibe una o varias transacciones, confirma que la transacción es correcta, que se puede, digamos, ejecutar o gastar, como dice aquí, en la máquina virtual. Si es correcto, continúa el proceso. Si no lo fuera, ya automáticamente rechaza la transacción, pero si es correcto, lo que hace es añadir la transacción a una lista con el resto de transacciones, crea una lista o un conjunto de transacciones que no entren en conflicto y la propone al resto de la red. Aquí es donde empieza este muestreo, submuestreo aleatorio que os comentaba, consultando el resto de nodos de la red, se seleccionan aleatoriamente K validadores ponderados por su participación y se hace la consulta sobre esas transacciones, se recuentan los votos y si es de confianza la transacción, se otorga y se acepta la transacción. Si no lo fuera, se volvería a hacer una nueva consulta mediante submuestreo aleatorio a varios nodos y así sucesivamente. Esto es un poquito el esquema de funcionamiento de la validación de transacciones en Avalanche. Ok. No sé si tenéis alguna cuestión hasta este momento. Podéis, por supuesto, comentar en el chat, la parte de preguntas y respuestas también. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta forma de procesar las transacciones? Bueno, pues básicamente es que, por un lado, se minimiza la posibilidad del error, ¿vale? Em, y por otro lado, es altamente escalable, es decir, pueden entrar millones y millones de nodos validando transacciones y generando bloques participando en el consenso que la red no se ve afectada. Es más, cuantos más nodos haya de validación, incluso mejor, porque al hacer ese submuestreo aleatorio tendremos menos probabilidades de repetir nodos y por tanto será mucho más eficiente y más fiable, ¿no? De alguna manera. Luego también hay otra característica muy interesante de Avalanche y es que cualquier blockchain ya existente se puede migrar a su sistema y se puede incluso reemplazar su consenso por el de esta blockchain. Con lo cual, y además mantener el token original, con lo cual fijaos qué interesante, ¿no? Avalanche de alguna manera está o sea, invitando a proyectos que ya existen a migrar a su propia red, ¿vale?
Y además, para remate, todas las subredes que hayan migrado a Avalanche pueden interoperar entre sí. Es decir, el cross-chain ya viene de serie en Avalanche, ¿vale? También pueden hacer, digamos, establecer relaciones con otras cadenas de bloques externas. Con lo cual, como podéis ver, está todo pensado en Avalanche para tener bastantes papeletas para que en un futuro sea un protocolo bastante utilizado y que llame mucho la atención, ¿no? Que sea muy interesante para muchísimos usuarios. Bien, ahora la pregunta práctica, ¿no? Estaréis pensando, Alberto, ¿y cómo me meto yo en Avalanche a validar transacciones, ¿no? ¿Cómo me puedo convertir en staker, que no minero, es decir, en participante dentro de la red de Avalanche? Bueno, pues para participar en ella sí que es cierto que nos piden un mínimo import, ¿de acuerdo? Porque la verdad es que de alguna manera hay que establecer un filtro, una barrera, ¿no? Que haga, que impida, digamos, que cualquiera se pueda poner de validador. Esto es muy común en algunos proyectos. Entonces, para actuar como validador, ¿vale? Depositando los tokens correspondientes, que en este caso son 2.000 tokens, pues hay que bloquearlos, esos 2.000 tokens en la chain, ¿vale? Y 2.000 tokens pues son aproximadamente ahora mismo unos 130.000 dólares al cambio, ¿vale? Porque un AVAX está a 65 dólares en estos instantes. Entonces, bueno, pues como podéis ver es una inversión importante, ¿no? Bloquear 2.000 tokens de AVAX, 130.000 dólares en la P-Chain. Pero la red de Avalanche ofrece otra posibilidad, que es la de actuar como delegador. Es decir, que delegues, digamos, tus tokens a otro miembro del proyecto y que los incorpore dentro de su nodo. ¿Vale? En este caso, mejor dicho, no que los incorpore, sino que computen como dentro de su stake, ¿vale? En este caso se requiere solo un mínimo de 25 AVAX, ¿vale? Esos 25 AVAX son aproximadamente, os voy a decir exacto, son 1.625 dólares, bastante más razonable, y a cambio recibiríamos un 2% de los beneficios que obtenga el validador, lo cual está bastante bien. En ambos casos, eso sí, tenéis que tener en cuenta que hay un tiempo mínimo de bloqueo de nuestro stake, que son 2 semanas, y hay un tiempo máximo también. Aquí no puede ser eternamente validador. Entonces, como mucho, podemos estar un año validando transacciones. Luego hay una cuestión interesante. En Avalanche no se permite que un validador tenga mucho poder, ¿vale? De tal forma que tiene un peso máximo que se obtiene como el mínimo entre 3 millones de AVAX, ¿vale? Eso es lo máximo que podría, bueno, lo mínimo que se permitiría tener como máximo, ¿vale? O 5 veces la cantidad estaqueada por el validador. Es decir, que si me empiezan a delegar tokens, ¿vale? Y yo en mi nodo tengo, imaginaos, 100, bueno, no 100, 2.000, que es lo mínimo, ¿no? Hay 2.000, pues como máximo podré tener 10.000 en total, sumando los 2.000 que yo he puesto, más los 8.000 que como máximo me permitirían que se delegasen en mi nodo, ¿no? Eso es un poco la idea. Bueno, es una forma de controlar un poco la participación máxima en en la red de validación de Avalanche. Luego también, importante esto, el porcentaje mínimo de tiempo que un validador debe estar funcionando correctamente y conectado a la red para poder recibir recompensas es del 60%. Tampoco es un requisito muy alto, ¿vale? En otras redes se pide un porcentaje mayor. En este caso, bueno, la verdad que es bastante razonable. Y luego hay una cosa muy positiva y es que Avalanche, los creadores de Avalanche, en este caso em, Gur Seren, no me acuerdo cómo se llamaba él. Bueno, disculpadme porque la verdad es que el nombre de este señor, como es turco, se me olvida con facilidad. Pero vamos, el caso del creador de Avalanche, básicamente, el fundador de Avalabs, confía tanto en su proyecto que no ha establecido un sistema de penalizaciones por mal comportamiento o funcionamiento. Es lo que se conoce como slashing, ¿vale? Sabéis que en Ethereum y en otras redes similares, pues aquel nodo que no funcione correctamente o que no valide correctamente las transacciones o que intente incluso introducir algún comportamiento malicioso, pues es penalizado restándosele tokens de los que tiene bloqueados en su staking, ¿vale? Pues eso es lo que se conoce como slashing. Bueno, pues en Avalanche no hay slashing. Solo se incentiva el buen comportamiento, pero no se hace nada para impedir el mal comportamiento por cuanto se considera que no es necesario. Se cree básicamente que es suficiente con el sistema establecido de incentivos para que a nadie se le ocurra
hacer cosas negativas que lo único que contribuiría es hacer que el valor del token bajase y que por tanto el valor del propio stake del usuario malicioso perdería valor y no tendría ningún sentido, ¿no? Eso es un poco la idea de por qué no hay slashing. Aparte de, bueno, de que el sistema está diseñado de tal manera que, que tampoco, en fin, se considera que no es necesario porque no va a pasar nada de esto. Luego en la práctica ya lo veremos con el tiempo, pero bueno, en principio se supone que está pensado para que así sea. Muy bien, aquí tenéis una pequeña infografía donde se ven las estadísticas actuales de validadores en Avalanche. Podéis ver que hay 227 millones de tokens Avalanche, tokens AVAX en validación, ¿vale? De los cuales 187 millones corresponden a usuarios que han creado su nodo y han depositado ese mínimo de 2.000 tokens. Y hay una pequeña porción, 39 millones, que aproximadamente es un 12, un 15%, una cosa así, pues que son stakes delegados en los validadores, ¿de acuerdo? Eso hace que el staking ratio sea de 57,77%. No es exactamente el ratio entre el total de tokens emitidos y el que está en stake, ¿vale? Este número se calcula de otra manera. Si no recuerdo mal, creo que es número de nodos. Vamos a ver, esto tiene una fórmula. Bueno, si queréis me la podéis pedir enviándome un correo electrónico y os la mando detalladamente. Pero vamos, que sepáis que el staking ratio que aparece aquí no es el cociente entre el total de tokens emitidos, o sea, perdón, entre el total de tokens en stake y el total de tokens emitidos, ¿vale? Después, staking rewards. Eso es la rentabilidad anual que cabe esperar de participar en los nodos validadores. Casi un 10% anual, lo cual, teniendo en cuenta los tipos de interés de los depósitos actuales, pues podemos asegurar que siempre que el valor del token AVAX se mantenga más o menos estable o incluso suba, obtener un 10% anual es una excelente inversión. Dentro de la red hay también 1.037 nodos validadores, ¿vale? Y hay 16.680 personas que están delegando sus tokens para ser utilizados en nodos de validación. Muy bien, pues esto es un poco el funcionamiento de Avalanche. Y ahora fijaos, ¿qué se va a poder hacer con Avalanche o qué se puede hacer ya? Bueno, pues en Avalanche, como ya hemos dicho antes, hemos adelantado un poco, ¿no? Podemos realizar aplicaciones descentralizadas usando el lenguaje Solidity, podemos emitir activos digitales, ya sean de capitalización fija o variable. Puedes tener una oferta variable o una oferta ya predeterminada de antemano. Se va a poder emitir tokens no fungibles, los famosos NFTs, y, por supuesto, cualquiera puede crearse subredes y blockchains a medida, tanto privadas como públicas. Dentro de los proyectos que hay, pues destacan, y por eso todo el mundo confunde Avalanche con un proyecto de tipo de finanzas descentralizadas, de tipo DeFi. Bueno, pues no es el caso, aunque es verdad que, como os comentaba, hay mucho interés por cuanto tiene ya de serie funciones que permiten fácilmente lanzar proyectos de este tipo. En particular, hay muchísimos proyectos ya de DeFi, de finanzas descentralizadas, pero los más importantes ahora mismo son los que os destaco ahí. Por un lado está Pangolin, ¿vale? Es un exchange descentralizado basado en el código de Uniswap, pero portado o trasladado al ecosistema Avalanche. Luego tenemos YieldJack y Marker, que son herramientas de yield farming, ¿vale? Es decir, de obtención, digamos, de rentabilidad pasiva destinando tokens a diferentes proyectos. Está Gondola Finance, ¿vale? Que integra tokens vinculados a activos reales dentro del ecosistema Avalanche. Está la Snowball Network, basado en Pickle Finance, que busca oportunidades de yield farming en Pangolin, es decir, se aprovecha del propio exchange descentralizado que ya ha sido lanzado sobre la base de Avalanche para buscar oportunidades de yield farming a través de ella, ¿vale? Es como rizar un poco el rizo. Y luego hay diferentes proyectos adicionales, aparte de Pangolin, como son exchanges descentralizados como Penguin Finance, Lydia Finance y Baguette Exchange y Trader Joe también, ¿vale? Son 4 exchanges descentralizados. Y hay un proyecto también muy interesante que se llama Avalanche, que no Avalanche, sino Avalanche, ¿vale? De lanzamiento dentro de Avalanche, que es un fundraiser. Básicamente es un sitio donde tú llegas y dices, tengo un proyecto, quiero emitir este token,
y quiero buscar inversores. Entonces pones en contacto inversores con, digamos, capital que esté disponible a través de un sistema que es el de Avalanche. ¿Y qué futuro le espera a Avalanche? Bueno, pues tiene muchas cositas interesantes y hay una especialmente llamativa que ahora os comentaré. De entrada, bueno, como todos los proyectos en su roadmap, pues cuenta con etapas futuras en las cuales se espera mejorar la seguridad y las funciones que ofrece el ecosistema Avalanche. Se va a lanzar o se prevé lanzar un sistema de gobernanza en la P-Chain, de tal forma que los cambios y las mejoras que se incorporen sean decididos por votación de la comunidad y que no dependa tanto el proyecto de la compañía Avalabs. Luego también van a entrar nuevas plataformas de DeFi dentro de Avalanche. También, como os comentaba, se va a abrir el desarrollo de tokens no fungibles, pero sobre todo el que más me ha llamado la atención, y es muy curioso porque esto es una auténtica novedad y que seguro, igual que primero se habló de las ICOs, luego se habló del DeFi, luego se habló de los NFTs, pues lo siguiente de lo que vais a oír hablar un montón y que va a ser una revolución en el mundo jurídico son las ILOs o ILOS, ¿vale? Las Initial Litigation Offerings, ¿vale? Esto va a ser un bombazo y en esto Avalanche es pionero por cuanto lo va a implementar en breves, que si no me equivoco lo está probando ya. Y es, imaginaos la siguiente situación, imaginaos que yo quiero demandar a alguien porque me ha causado un daño, pero no tengo el suficiente dinero para respaldar esa demanda. Bueno, pues lanzo una ILO, ¿vale? Una Initial Litigation Offering, en la cual yo ofrezco mi caso, ¿vale? Para que me lo financien, recaude dinero, una suerte de crowdfunding, y a cambio, a los participantes en esa ILO, yo les voy a dar una parte, un porcentaje del beneficio que obtenga en caso de que la demanda llegue a buen puerto y consiga dinero. O sea, porque hagan el juicio, básicamente, ¿no? Es decir, digamos que se va a crear un mercado descentralizado de querellas, demandas, juicios, etcétera. Y esto en Avalanche ya está disponible y será lanzado en los próximos meses. O sea que muy, muy curioso y muy atentos a este término de ELOs o ILOs, no sé muy bien cómo se diría, pero bueno, Initial Litigation Offerings, básicamente. Muy bien, y dicho todo esto, pasamos a la parte más técnica, más de trading, ¿vale? Es la parte que me imagino que a todos os interesa, ¿no? Que estabais esperando, que hablásemos de ella, ¿no? De un proyecto tan interesante como es Avalanche, pues qué podemos esperar, qué niveles tenemos que vigilar, dónde comprar, dónde vender. Bueno, pues aquí tenéis el gráfico con los respectivos niveles. Voy a sacar un momentito el puntero. Vamos a ver. Vamos a ver. Un segundito. Vale, fijaos, aquí tenemos el gráfico de Avalanche prácticamente desde sus inicios. Fijaos que esto es octubre, noviembre de 2021, 2020, perdón, del año pasado. Y bueno, pues aquí os he marcado varios soportes en verde y una clarísima resistencia en rojo. Como podéis ver, desde que comenzó cotizando en los entornos, si no recuerdo mal, de $2, una cosa así, bueno, pues estamos en las fechas actuales en torno a los 60 y algo dólares, con lo cual se ha multiplicado por 30 la inversión que hemos hecho y bueno, pues es un proyecto que podéis ver que incluso en las caídas que hubo en mayo de Bitcoin, pues Avalanche no se ha visto muy afectado y tampoco se está viendo muy afectado tanto las caídas que hubo a principios de septiembre, en las cuales incluso rebotó mucho más rápido que el mercado, o en las caídas que estamos viendo de ayer, ¿no? Entonces, bueno, pues niveles a tener en cuenta, empezando por arriba. Hay un nivel clave que está en torno a los $59 o Tethers, según en que miráis el, el cambio, que ya sabéis que son equivalentes, y bueno, pues 59,60 dólares, que es donde aproximadamente es la zona en la que se ha frenado, que la ha perforado temporalmente, pero se ha apoyado en la media móvil de 21 periodos, que la tenéis aquí, ¿vale? Aquí se ha frenado en esta zona y ha iniciado un rebote que yo creo es probable que le lleve a atacar los máximos recientes en la zona de 76 dólares. Más abajo tenemos un soporte en la zona de 44 dólares aproximadamente, que coincide con este máximo de aquí, muy marcado, ¿de acuerdo?
un segundo soporte más aquí abajo en torno a los 32 dólares que se correspondería con este mínimo de aquí, que también coincide con estos mínimos de aquí. Otro soporte relevante en la zona de casi los 20 dólares, que coincide con este mínimo de aquí y estos máximos de aquí aproximadamente. Y un último soporte ya de, vamos, importantísimo, porque si no se rompiera esto ya sí que podría irse a mínimos históricos, que está en la zona de 9 dólares, ¿vale? Ya os digo, personalmente, viendo la orientación del gráfico, la resistencia que está teniendo ante las caídas de Bitcoin, siendo, digamos que ganándole rentabilidad en todo momento, yo creo que Avalanche lo más probable es que se dirija a esta resistencia que tiene aquí en la zona de 76 dólares, máximos históricos. Y en caso de romper esto, pues veríamos el inicio de una fase de price discovery, de descubrimiento de nuevos precios, que además, pues fijaos, el último impulso que hizo se fue desde 32 a 76, así que de aproximadamente desde aquí, desde la zona 50-52, pues perfectamente podría hacer otros 30 y pico dólares y llevarlo a la zona de 80-90 dólares sin ningún problema, ¿vale? Esa sería posiblemente una proyección a corto plazo, ya os digo, cogiendo simplemente midiendo la distancia del último impulso y sumándoselo al mínimo que ha dejado aquí, en la zona de 52 aproximadamente, más unos 40 y algo, pues sí, aproximadamente nos da eso, unos 85, 92 dólares. Sería una proyección conservadora para la subida, para el próximo tramo al alza en caso de que lo hubiera en Avalanche, ¿vale? Y esto sería un poquito el resumen técnico. En todo caso, bueno, habéis visto como entre la media móvil de 21 periodos y la de 50 está manteniéndose el precio bastante bien y ya os digo, creo que en todo caso es una cripto a tener en cartera, porque la verdad es que está resistiendo bastante bien incluso las caídas en general del mercado, con lo cual es recomendable, en caso de que queráis tener una cartera diversificada y apostar por un proyecto que, ya os digo, no descartemos que a largo plazo pueda desbancar, por ejemplo, a Cardano, que no acaba de arrancar con esos contratos inteligentes, o Ethereum, que todavía no ha pasado del todo a Proof of Stake. Bueno, pues podríamos ver cómo Avalanche va ganando puestos en el ranking y desde luego ya os digo, es un proyecto a tener muy en cuenta. Muy bien, y dicho todo esto, pues aquí terminamos la sesión de hoy. Os dejo un par de minutitos por si queréis plantearme alguna cuestión a través del chat o a través de la ventana de Questions and Answers. No sé si tendréis alguna cuestión. Ha quedado más o menos todo claro. ¿Alguien que desee comentar algo o comentar la situación actual del mercado de criptos? Sabéis bueno, que actualmente el mercado está un poquito tenso por toda la situación de Evergrande, esta compañía, como ya sabéis, y China, un gigante que está metido en muchísimos sectores, desde logística a inmobiliario, y bueno, parece ser que se ha quedado sin liquidez y ahora no puede pagar muchas de sus deudas. Bueno, pues la situación de Evergrande complica mucho la situación a nivel mundial en los mercados financieros y de rebote lo que sucede es que se cree. Vamos, la propia Tether, la compañía que está detrás, que es iFinex, que es la emisora de Tether, bueno, pues esta compañía se tiene miedo porque es una compañía que tiene sede en Hong Kong y podría tener deuda adquirida de Evergrande, ¿vale? En caso, claro, en caso de default de Evergrande que no pueda pagar sus deudas, pues eso dañaría mucho a Tether y el respaldo que tiene esta compañía claro, ya sabéis que tiene una capitalización muy importante, es la cuarta o tercera, según desde que lo miremos, por capitalización en CoinMarketCap y puede suceder que no tenga todo el dinero necesario para respaldar Tether los tokens emitidos a un dólar. Como ya sabéis, es una stablecoin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, en principio el mercado ya ha descontado un escenario en el cual podría haberse afectado ligeramente Tether, pero si el Estado chino no sale a la palestra y rescata a Evergrande y efectivamente se termina confirmando que Tether, mejor dicho, iFinex, la compañía propietaria de Tether, tiene exposición, o incluso el propio Tether que había dicho, ¿no? Que había invertido parte de los dólares recaudados en deuda a corto plazo.
de algunas compañías, bueno, pues podríamos encontrarnos con un pequeño disgusto en el mercado de las criptomonedas. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Esta noche China vuelve de una larga festividad, hasta 2 días de fiesta con el mercado cerrado, y esta noche abre las bolsas chinas. Entonces vamos a ver cómo reciben las noticias relativas a Evergrande, aunque es verdad que en Hong Kong ya ha bajado muchísimo, un 87%, si no recuerdo mal, de pérdida de valor. Vamos a ver con qué alegría, entre comillas, abre el mercado chino y si logra recuperarse de esta situación y queda todo acotado en esta compañía en Evergrande o si realmente hay un riesgo sistémico que se traslade a todos los mercados financieros del mundo y que de rebote de alguna manera afecte a Bitcoin y al resto del criptomercado. Estaremos muy atentos porque eso la verdad que va a ser una situación, en caso de que se confirmase que hay algo más grave de lo que parece, podríamos tener varios días de caídas bastante importantes. De momento no parece, el mercado está aguantando bastante bien, tanto el de acciones que ya ha corregido un poco como el de criptomonedas, pero bueno, no descartemos que en próximos días, tras un fuerte rebote, tengamos nuevas bajadas si no hay noticias positivas desde China. Bueno, y dicho esto, ahora sí, finalizamos. Gracias a Willy, que me ha dado el agradecimiento por el chat. Gracias a ti por asistir. Y nada, os espero el próximo martes en una nueva sesión de descubriendo criptomonedas aquí en FX Street. Si no me equivoco, el martes que viene veremos Internet Computer, que es un proyecto completamente distinto a todo lo que hemos estado viendo hasta el momento y os recomiendo que asistáis porque estará realmente bien el próximo webinar. Un saludo y hasta el martes que viene.